No, gracias a ustedes por la invitación. Una pena esto de la internet que tienen allá, pero bueno, como esto queda grabado, lo pueden ver con tranquilidad más tarde. Y traté de hacer una charla un poco de un tema que de hace tiempo estaba metido, estas cosas de cuerpo de definición, que él ha trabajado también en eso. Y traté de hacerlo algo, ojalá que sea bastante claro, y traté de hacerlo dirigido a estudiantes avanzado de licenciatura, magíster, doctorado, a ver si funciona. De todas maneras, cualquier cosa ustedes me pueden interrumpir y hacer las consultas para aclarar, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿de qué se trata esto? El título ahí dice superficie de Riemann, pegonales, entonces voy a ver qué significan estas superficies de Riemann pegonales y después habla de cuerpos pegonales de definición, así que la segunda parte también va a ser sobre qué significan estos cuerpos pegonales de definición y intentar relacionar estos dos objetos. Entonces, a ver, primero, ¿qué es lo que es una superficie? ¿Ya? Una superficie es un espacio topológico, el cual vamos a ver siempre conexo, jaudo y segundo numerable, y que es localmente un pedacito de R2, ¿ya? Entonces un dibujito de pedacitos de R2. Yo voy a estar preocupado de superficies de Riemann compactas, entonces estas superficies de, topológicas, ¿ya? Compactas, orientables, están clasificadas por un entero que se llama el género G, ¿ya? Voy a tratar de ver si puedo, entonces, a ver, no sé si esto tiene una especie de, voy a ver si lo puedo hacer así. Entonces, por un género G, aquí tienen género 0, ¿ya? Entonces una esfera, o bien género 1, un toro, o bien una suma conexa de toritos, ¿ya? Entonces G es el género y esa es la clasificación topológica, ¿ya? ¿Qué es lo que es una superficie de Riemann? Es una superficie en la cual podemos hacer análisis complejos. ¿Ya? Entonces la idea es que uno a la superficie anteriormente uno le, 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 le construye un sistema de cartas analíticas, pares, UJ, ZJ, ¿quiénes son estos objetos? Los sujetos son abiertos de la superficie de manera que cubran a toda la superficie, y los ZJ son homeomorfismos. Hasta ahí no hay nada de análisis complejo. Entonces, ¿dónde viene la parte de análisis complejo? Es en el cambio de coordenadas. Entonces, cuando hay intersección no vacía entre los UJ y los UI, entonces podemos hablar de la función de cambio de coordenadas ahí, y lo que vamos a pedir es que esa función sea una función holomorfa, ¿de acuerdo? Entonces eso es una estructura de superficie de Riemann, ¿ya? Ejemplos de superficie de Riemann son, por ejemplo, los abiertos del plano complejo. Ahí tenemos, por ejemplo, el mismo plano complejo, es un ejemplo. El disco unitario es otro, aquí está el disco unitario. O el semiplano superior es otro ejemplo, ¿ya? De abiertos del plano. Otra forma de construir superficie de Riemann, ¿ya? Es por medio de lo que llamaríamos curvas algebraicas. Entonces, esto es consecuencia del teorema de la función implícita. Esencialmente, siendo bien informal, lo que uno parte es con n polinomios complejos en n más 1 variables, ¿ya? Y un abierto de C a la n más 1, son de la cantidad de variables. Y entonces uno puede construir una función polinomial, f, definida desde este abiertito, hacia C a la n, que es cada función, cada de estas coordenadas de la función es el polinomio que escogí. Entonces, si uno supone que el 0 en Cn es un valor regular, entonces la preimagen del 0 resulta tener una estructura de superficie de Riemann. Ese es el teorema de la función implícita. Entonces, esta es una manera de construir superficies de Riemann mediante polinomios, ¿ya? Y entonces cuando uno mira este conjunto de 0, esencialmente lo que estamos diciendo está definido como el conjunto de 0 de una cantidad finita de polinomios, ¿ya? Entonces es como una curva algebraica definida en el abierto omega. Voy a dar ejemplos concretos más adelante de esta construcción, pero es una manera de construir superficies de Riemann, acá probablemente no van a ser compactas, pero esencialmente las que vamos a construir son las que son afines, van a ser compactas, menos un número finito de puntos, y la estructura de la superficie compacta queda únicamente determinada, así es que no hay mucha preocupación. Ya, entonces,
habíamos hablado de superficies en general y después introdujimos el concepto de superficies de Riemann, ¿ya? Entonces, el teorema de la uniformización dice que, así como dijimos, la superficie le puse ahí segundo numerable, conexo, Hausdorff, entonces, topológico, entonces siempre se le puede dotar de la estructura de superficie de Riemann. Entonces, dada la superficie topológica, le podemos encontrar atlas holomorfo, estructuras de superficie de Riemann. Y pueden haber muchas, ¿no? Para una misma superficie topológica. Por ejemplo, en el caso de género 0, teníamos, entonces, topológicamente, había una, que era la esfera, S2, ¿ya? Teníamos S2 como topológicamente. Entonces, en módulo, si uno mira toda la estructura de superficie de Riemann que uno le podría dotar a esta, que tiene infinitas, pero todas ellas son la misma en el sentido de módulo biolomorfismos, ¿ya? Así es que hay, el teorema de uniformización dice, hay una sola estructura de superficie de Riemann, módulo biolomorfismo, sobre la esfera S2. Y hay varias maneras de representar esta estructura. Por ejemplo, como la compactificación por un punto del plano complejo, como la línea proyectiva, y ya voy a ver otras maneras como curvas algebraicas también, ¿ya? Género 1, la siguiente superficie que era el toro, ¿ya? S1 cruz S1 topológicamente. Entonces uno dice, ¿cuántas estructuras de superficies de Riemann hay? Bueno, módulo isomorfismo otra vez, hay tantas como puntos en el semiplano superior de Poincaré, en el H que había puesto antes, o en el disco unitario. Todas ellas, todas estas superficies de género 1, se pueden describir por una curva algebraica. Miren, aquí estoy usando entonces un polinomio, ¿se fijan? Un solo polinomio, y cuadrado z menos x por x menos z por x menos lambda z, donde lambda es un número complejo diferente de 0, 1. Y todas se pueden describir de esta manera para un lambda apropiado, ¿ya? En esta región. Y además, cuando yo tomo dos lambdas diferentes, un lambda y un mu, estas superficies de Riemann son biolomórficamente equivalentes si solo si tienen el mismo invariante j de lambda, donde el j, la función j, es esa que está allí. Entonces, también en género 1 está todo clarito cómo se construye, ¿ya? Entonces, fíjense en este ejemplo, bueno, vuelvo al anterior. En esta de acá, esencialmente hay una sola. Uno la podría también describir, la voy a mirar después, como, a ver, podría decir, ¿por qué no mirar una cosa del tipo, si yo mirara como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 0, visto en el plano proyectivo? Eso también define topológicamente una esfera y es otra manera de escribir la estructura de superficie de Riemann de la esfera, ¿ya? Entonces hay otra más, con curvas. Y acá están dados por esta. En la anterior, los coeficientes están en Q, ¿ya? Así que podemos decir que aquí hemos encontrado una curva algebraica que define la estructura de superficie de Riemann en género 0, definida sobre Q, polinomio en Q. En esta otra, en género 1, nuestro polinomio ahora, entonces, tiene coeficientes enteros, unos, y el lambda. Entonces, podemos decir de que si uno mira el cuerpo Q de lambda, ese sería el cuerpo, un cuerpo donde están definidas estas superficies de género 1. Por cada lambda tengo el Q de lambda y tengo esta curva algebraica, ¿ya? De ahí voy a seguir viendo más cosas. ¿Qué pasa para género mayor o igual que 2? En género mayor o igual que 2, hay bastante estructura de superficie de Riemann que le podemos dotar a esta superficie. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una de género 2. Y hay tantas, por ejemplo, como puntos hay en este espacio C a la 3G menos 3, ¿ya? No voy a ser muy formal en esto, sino que hay infinitas, ¿ya? Bastante dimensión. Ahora, ¿qué pasa con la descripción algebraica? Entonces, si uno parte con la superficie de Riemann compacta de género mayor o igual que 2, entonces se sabe que siempre se puede describir, al igual como en género 1 y género 0, por curvas algebraicas, ¿ya? Es decir, usando el ejemplo esto del teorema de la función implícita, es decir, como ceros comunes de un número finito de polinomios con coeficientes en C, ¿ya? Y hay maneras diferentes de hacerlo. Para las mismas superficies, lo que sí ocurre es que diferentes curvas algebraicas para la misma estructura definen
en el sentido de curva algebraica, modelos birracionales, ¿ya? No entro con detalle muy mucho, ¿ya? Nuestras curvas, en general, uno las puede pedir suaves, pero siempre son irreducibles, ¿ya? Y uno también le podría admitir ciertas singularidades, porque uno las puede al final desingularizar. Entonces, uno puede permitir singularidades que fueran, por ejemplo, bastante bonitas como nudo así, o que fueran cosas así, ¿ya? Entonces esas estas aquí se puede planchar, ¿ya? Se puede planchar algo así, mientras que esta se puede separar, ¿no? Más o menos la idea es que pasa por abajo y no por arriba. ¿Ya? Entonces hay una idea de singularización, así que uno puede tomar curvas con singularidades. Ya, entonces eso es la idea de superficies de Riemann y la idea de que se pueden describir por curvas algebraicas. Entonces ahora quiero hablar del segundo concepto, que eran los cuerpos de definición y los cuerpos de móduli de una superficie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir con una superficie de Riemann compacta. Por ejemplo, aquí yo puse una de género 3, ¿ya? Y como dije anteriormente, esta superficie se puede describir usando curvas algebraicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir como cuerpo de definición de la superficie S? Va a ser un cuerpo si acaso yo soy capaz de encontrar una curva algebraica, ¿ya? Una curva algebraica irreducible, está definida por polinomios, y esos polinomios los puedo escoger con coeficientes en el cuerpo F, ¿ya? Ese sería un cuerpo de definición. Entonces déjenme ir al ejemplo que tenía anterior en género 1. En género 1 dije, cada vez que yo tomo un número complejo diferente de 0,1, podemos construir esta curva. Esta es la curva en el proyectivo y esta es la curva fin, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que representa la C0? Realmente es un toro menos un puntito, ¿ya? Un punto al infinito que me está faltando. Y la segunda, la C, sería la curva proyectiva que representa el toro en el sentido usual compacto, que ahí le agregamos el punto al infinito, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? La curva esta está definida con coeficientes aquí todos racionales y el lambda. Entonces aquí yo puedo mirar como F el cuerpo, que es la extensión de Q por lambda, y ahí tenemos un ejemplo de un cuerpo de definición. Por lo tanto, si me creen de que toda superficie de Riemann de género 1 se puede describir por una curva de este tipo, para un lambda apropiado, lo que estaríamos diciendo es que cada toro tiene un cuerpo de definición, que es un F, que es un Q de lambda, para un lambda apropiado. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un cuerpo de definición para género. Ahora, como dije ahí, podemos tener un montón de cuerpos de definición para la misma superficie porque la podemos representar por diferentes curvas algebraicas. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es que para la misma superficie S yo tenga muchos cuerpos de definición. Entonces lo que podemos hacer es tomar la intersección de todos los cuerpos de definición para la misma S, y esa intersección me va a dar un cuerpo. Ese cuerpo, que está aquí, se llama el cuerpo de módulo de S. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Duda hasta aquí? ¿Alguna cosa a aclarar? ¿No? Entonces vamos a ejemplos. Volvamos a los ejemplos que teníamos. En género 0, dije, la superficie, tenemos ahí una sola módulo biomorfismo, que es la esfera de Riemann, o la línea proyectiva, y la podía también representar algebraicamente por este polinomio en P2. Entonces vemos, aquí tenemos un polinomio con coeficiente en Q. Así que aquí tengo que esta esfera de Riemann tiene como cuerpo de definición a Q. Como todos los cuerpos de móduli, todo cuerpo de definición va a tener a Q, entonces aquí voy a tener que la intersección va a tener que ser el Q, entonces el cuerpo de móduli es Q, ¿ya? Entonces ahí está un ejemplo donde el cuerpo de móduli también es un cuerpo de definición, ¿ya? Aquí, en este ejemplo. ¿Qué pasa para género 1? En género 1 dijimos, ya, toda curva de género 1, toda superficie de género 1 se puede describir por un polinomio de esa forma, por lo tanto, teníamos un cuerpo de definición a Q de lambda, ¿ya? Pero si uno mira, había dicho de que si yo tomaba otro lambda,
ya si yo tomo un lambda tilde, entonces también voy a tener otra superficie de género 1. Y tenemos que, si yo tomo otro lambda gorrito para definir, ¿ya? Entonces voy a tener que las curvas definen superficies biolomorfas si solo si tenían el mismo valor de J, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo mire el cuerpo de móduli, va a ser justamente el Q de J de lambda, ¿ya? Entonces, fijen, este es un cuerpo de definición que tenemos, y este sería el cuerpo de móduli, en este ejemplo. Pero se sabe, ¿ya?, de que uno es capaz de encontrar otro modelo algebraico, ¿ya?, parecido a este, pero donde los coeficientes viven en Q de J de lambda, ¿ya? Es decir, este Q de J de lambda también es un cuerpo de definición. Entonces, tanto en género 0 como en género 1, tenemos que el cuerpo de móduli se pueden calcular y además se sabe que son cuerpos de definición. ¿Qué pasa para género mayor o igual que 2? Cuando tengo una superficie género 2, entonces otra vez tenemos su superficie, tenemos su cuerpo de móduli, ¿ya?, que es la intersección de todos los cuerpos de definición, ¿ya? Y entonces el primer hecho es que acá, a diferencia de lo que ocurría en género 0 y 1, sí hay ejemplos de superficies de género 2, por ejemplo, donde el cuerpo de móduli no es un cuerpo de definición, ¿ya? Ejemplos explícitos, por ejemplo, cuando la S es una superficie hiperelíptica. Hiperelíptica significa que existe un cubrimiento 2:1 ramificado sobre la esfera, si la S admite esa. Entonces, ejemplo explícito con ecuaciones que vale esto, que el cuerpo de móduli no sea un cuerpo de definición, fueron dados por Earle, Shimura, después por Huygens y muchas otras personas. En el caso no hiperelíptica, resultados obtuvimos, por ejemplo, con Toggiorghi, él usando las pegonales que voy a definir luego, yo usando las llamadas generalizadas de Fermat, y por ejemplo también Michela y Saúl dieron otros ejemplos también dentro de las pegonales que no eran ejemplos de este tipo que no se podían definir. Entonces, en género mayor o igual que 2, a diferencia de género 0 y 1, sí hay ejemplos de superficies de Riemann que no se pueden definir sobre su cuerpo de móduli, ¿ya? Y ejemplos explícitos. ¿Qué es lo que se sabe en general? Si yo tomo una superficie de Riemann de género mayor o igual que 2, ¿ya?, en género mayor o igual que 3, en general, genéricamente, el grupo de automorfismos holomorfos de la superficie es trivial. En ese caso, se sabe, por unos resultados de André Weil, que el cuerpo de móduli sí es un cuerpo de definición, ¿ya? En el otro extremo, ¿ya?, cuando la superficie tiene un grupo de automorfismo suficientemente grande me refiero a que cuando yo cociento la superficie por su grupo de automorfismo, me da una superficie de género 0 con 3 puntos de ramificación, con 3 puntos cónicos, ¿ya? Entonces, estas se llaman superficies cuasi-platónicas. Jürgen Wolfart lo que verificó es que en ese caso también el cuerpo de móduli es un cuerpo de definición. Por lo tanto, cuando yo tomo una superficie de Riemann, que puedo irme a dos extremos. Un extremo donde no tiene automorfismos, o me pido ir a un extremo donde tiene muchos automorfismos, y en los extremos el cuerpo de móduli es un cuerpo de definición. Entonces, ¿dónde pueden haber estos problemas de que no sea? Es cuando tengo automorfismos, pero no son muchos, ¿ya? Entonces, vamos viendo más. Entonces, ¿qué pasa con esos casos problemáticos donde el cuerpo de móduli no es un cuerpo de definición? Bueno, Koizumi verificó de que en el caso de que el cuerpo de móduli no sea un cuerpo de definición, siempre uno es capaz de encontrar una extensión finita del cuerpo de móduli que resulta ser un cuerpo de definición de la superficie, ¿ya? ¿Qué grado de extensión es esa? Bueno, recientemente, no hace mucho, me di cuenta de que a lo más podría uno asumirla con grado 2G menos 2. Por ejemplo, si estoy en género 2, 2 por 2, 4, menos 2, 2, entonces, si el cuerpo de móduli no es un cuerpo de definición, entonces siempre existe un cuerpo de definición de grado 2.
En género 3, 2 por 3, 6, menos 2, 4, quiere decir de que si la superficie de género 3 no se puede definir sobre su cuerpo de Moduli, por lo menos uno podría encontrar un cuerpo de definición que podría ser de grado a lo más, ¿cuánto dije aquí? 2 por 3, 6, 4, ¿no? A lo más 4. ¿Ya? Si además, cuando yo cociento por el grupo de automorfismo de género 0, fíjense, quizás quiero regresar un poquito. En el caso de Wolfram dice, claro, si el cociente es de género 0, pero a lo más 3 valores de ramificación, entonces el cuerpo de módulo es un cuerpo de definición. ¿Qué pasa cuando el cociente es de género 0 y tengo 4 puntos, o 5 puntos, o 6 puntos? Entonces, en esos casos, lo que ocurre acá, uno puede escoger un cuerpo de definición que es de grado a lo más 2. Hay un resultado ahí de Miquel Artebán y Saúl Quispe, en el cual, en este caso, verifican de que cuando el cociente es de género 0 y la cantidad de puntos de ramificación es impar, por ejemplo, entonces el cuerpo de móduli es un cuerpo de definición. ¿Ya? Ahí el grado sería 1. Pero en general, si se vieran estas condiciones, igual a lo más de grado 2. ¿Ya? Eso quiere decir que existe algún modelo algebraico de la superficie definida por polinomios con coeficientes en algún cuerpo que a lo más de grado 2 del cuerpo de módulo. ¿De acuerdo? ¿Qué forma tienen esas curvas algebraicas? No sé. ¿Cuál es el cuerpo que debo mirar? ¿Cuál es el cuerpo minimal de definición? Bueno, no sé. ¿Ya? En algunos casos se pueden calcular, pero en general uno solamente la existencia, pero de manera explícita no es mucho lo que uno puede hacer. Entonces ahora me quiero preocupar de ciertas superficies de Riemann que se llaman cíclicas pegonales. ¿Ya? Entonces antes de seguir, no sé si hay alguna duda hasta aquí. No, ninguna. Entonces continúo. Entonces ahora vamos a tomar una superficie de Riemann de algún género mayor o igual que 2. Y vamos a tomar un número primo. Lo que voy a hacer es con primo, pero perfectamente podría ser un número entero cualquiera y voy a tener un poco tendría que dar unas cosas técnicas después. Pero para efecto de esta charla vamos a suponer que es un número primo. Y entonces quiero definir qué significa que la superficie de Riemann sea pegonal, cíclica pegonal. Entonces, vamos a decir que la superficie esta es cíclica pegonal si soy capaz de encontrar un automorfismo holomorfo de ella de orden P, tal que el cociente es de género 0. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la superficie, tengo el automorfismo phi, por lo tanto, la acción del grupo cíclico generado por él, que es ZP, y puedo mirar el cociente de la S por este grupo cíclico, y lo que estoy pidiendo es que tenga género 0, es decir, es la esfera de Riemann. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, pues, este phi tiene puntos fijos, entonces va a tener puntitos fijos por aquí, y cada punto fijo se va a proyectar a uno de estos puntitos que serían los puntos cónicos, ¿ya? Que serían los puntos cónicos que sobre cada uno de ellos hay un solo punto, ¿no? Un puntito fijo. Genéricamente, cualquier otro punto que tenga acá, tengo P preimágenes, salvo los puntos cónicos. En el caso P igual 2, estamos en la definición de lo que es una superficie hiperelíptica, y en ese caso la phi es la involución hiperelíptica. Ya, tenemos entonces que pecarse de este dibujo. Tenemos una superficie, tenemos un cubrimiento cíclico de orden P', a la esfera, tengo una cantidad de puntos, que son los puntos cónicos. Ya, en ese caso, entonces, para notación, phi lo vamos a llamar un automorfismo pegonal de S, y el grupo cíclico generado por phi lo vamos a llamar un grupo pegonal. ¿Ya? A priori, una superficie de Riemann podría tener más de un grupo pegonal. ¿Ya? Entonces, volvamos. Entonces tenemos la superficie cíclica pegonal, tenemos el grupo pegonal y tenemos el cociente, y aquí tiene m puntos fijos en la phi, ahí están las proyecciones de esos m puntos fijos, y ahí tenemos una. Entonces, si uno toma una triangulación de esta esfera, preocupándose de que los puntos cónicos sean vértices, levanta la triangulación a S y utiliza las fórmulas de Euler para obtener una relación que hay entre el género de la superficie, la cantidad de puntos cónicos M y el grado del cubriente.
y da esta relación. El género de la superficie es la cantidad de puntos fijos del phi menos 2 por el P menos 1 dividido por 2. Entonces, de ahí, por ejemplo, como estoy suponiendo género mayor o igual que 2, ¿ya? Género mayor o igual que 2, esta formulita dice entonces que si m fuera 3, ¿ya? Entonces P tiene que ser mayor o igual que 5, y si m es mayor o igual que 4, entonces P tiene que ser mayor o igual que 3. ¿Ya? A ver, sobre la unicidad... Sí, perdón. ¿No? Ya. Les dije yo anteriormente de que esta superficie podría tener varios automorfismos pegonales y varios grupos pegonales. Hay ejemplos, casos donde se obtiene la unicidad. Por ejemplo, hay un resultado de Castelnuovo-Siberi, antiguo, muy clásico, que dice de que si la cantidad de puntos fijos del automorfismo es mayor que 2 veces el orden, entonces el S admite un único grupo pegonal. No hay más que uno. ¿Ya? Y también hay otro resultado que dice de que si el primo es mayor o igual que 5 veces el número de puntos fijos menos 7, también hay unicidad. ¿Ya? Entonces, si P está menor que M medios y mayor o igual que 5M menos 7, hay unicidad del grupo pegonal, y donde podrían haber no unicidad es cuando estoy en la franja de P's entre M en medio y menor que 5M menos 7. Ahí podrían haber más de un grupo pegonal para la misma superficie. Ya. Entonces hemos definido superficies de Riemann cíclicas pegonales, ¿ya? Que admiten un automorfismo, cociente en la esfera, con M puntos cónicos, cada uno de orden P. Quiero mirar ciertas curvas algebraicas para estas superficies, entonces para eso vuelvo a dibujar la cosa. Entonces, veamos. Entonces tenemos la superficie, S, y tenemos nuestro cubriente, ¿sí? Dado por la acción del phi, que era ZP, y aquí está la esfera, y habían entonces los M puntos cónicos, que eran la proyección de los M puntos fijos del automorfismo phi. ¿Ya? Entonces tenemos ese dibujo. Estos son puntitos que están en la esfera. ¿Ya? Una que tengo esos puntitos, entonces me puedo parar en uno de ellos, por ejemplo acá, en el AJ, digamos, de ellos. Y entonces sobre él hay un único punto, el único punto fijo de phi, ¿ya? Que va a parar allí. Y tengo la proyección. La proyección está entonces como luce. Luce P a 1. Entonces, cada punto de aquí, fuera de la J, tiene P preimágenes y el punto J tiene uno solo. Aquí está actuando phi, que está fijando el QJ. Entonces, uno puede mirar cómo luce el ángulo de rotación de phi en torno a este punto. ¿Ya? Entonces, phi, por ejemplo, podría estar rotando geométricamente sin ángulo 2pi partido por el P, ¿ya? Pero también podría estar rotando el cuadrado de él, o el cubo de él, ¿ya? Entonces hay algún RJ entre 1 y P menos 1, de manera que la potencia de phi a la RJ es una rotación en 2pi partido por P, ¿ya? Entonces asociado a eso. Y entonces, si denotamos por NJ el inverso multiplicativo en ZP, ¿ya? Entonces, lo que se sabe es que la curva o la superficie se puede escribir por este modelo algebraico, ¿se fijan? Y a la P igual a la productoria de J1 a la M de estos factores lineales, X menos AJ. Los AJ eran los puntos cónicos en las proyecciones de los puntos fijos que teníamos, de los QJ, y este es el NJ, que era el inverso multiplicativo del RJ, que era cómo lucía el phi alrededor del punto fijo asociado a la J. Y ahí me queda un polinomio complejo, y entonces ahí tenemos que todo este triple, la superficie, el automorfismo y la proyección pi, se describen por estos modelos. La curva, la S se puede escribir con esta curvita pegonal. El automorfismo corresponde a rotación en I, en el modelo P, y la proyección pi corresponde nada más que proyectar en la primera coordenada. Entonces ahí tenemos
este modelo. Si alguien se pregunta, si alguna J hubiera sido infinito, quitamos el factor correspondiente, ¿ya? Entonces, si m, por ejemplo, si la m fuera infinito, quitamos el x menos am a la nm de esta ecuación, ¿ya? Entonces, este tipo de curvas son las que yo llamo pegonales, cíclicas pegonales, ¿ya? Bueno, cuando volvamos al dibujo anterior, cuando yo tengo esta, fijé esto, pero fíjense de que yo podría tomar una transformación de medios, T, de la esfera en la esfera, ¿ya? Y entonces estos puntitos van a ir a algunos puntitos de acá y voy a tener que esta composición, T compuesto con pi, sigue siendo un cubrimiento ramificado cuyo grupo de cubrimiento es mismo phi. Así es que estos puntos AJ los podría mover por una transformación y cambiar el modelo algebraico. Es decir, ¿cómo cambia el modelo? Es cambia los AJ por los TAJ. Esto es lo que tengo aquí. Entonces, si tengo una transformación de medios, entonces también puedo describirla por esta curva, donde cambio los AJ por las imágenes. Y fíjense que la proyección sigue siendo la misma, proyectar en X, y el automorfismo sigue siendo que es multiplicar el I por la raíz pésima de la unidad, ¿ya? Entonces, hay varias maneras de escribir la superficie S con estas curvas algebraicas. Ya no es. Entonces, déjeme anotar como ftx este polinomio. Entonces, f identidad sería la que teníamos aquí. F sería la f identidad. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, uno puede tomar la superficie cíclica pegonal, mira los puntos de abajo, los puntos cónicos, y todavía tiene libertad de moverlos por una transformación de medios. Entonces, ahora quiero hablar de lo que es un cuerpo pegonal de definición, que tiene que ver con lo anterior. Entonces, partimos con un par, una superficie cíclica pegonal, y voy a tomar un automorfismo pegonal. Ese es mi data, ¿ya? Entonces, voy a decir que un subcuerpo de ese es un cuerpo pegonal de definición del par, si yo soy capaz de encontrar una transformación de medios tales que, cuando yo miro, ¿se acuerdan que miraba la curva era así, no? I cuadrado igual a f t de x en anterior. Entonces, lo que voy a pedir es que los coeficientes de este polinomio estén en f. ¿Ya? Entonces, yo parto con una, por ejemplo, con la f identidad, no tiene por qué los coeficientes estar en f, pero como tengo libertad de mover el t, entonces podría ocurrir que con algún t apropiado, los coeficientes ahora queden en f. ¿Ya? Entonces sería un cuerpo pegonal de definición. Ya. Obviamente, todo cuerpo pegonal de definición, por la definición de qué crear un cuerpo de definición, es cualquier cuerpo donde yo soy capaz de encontrar una curva algebraica que representa la superficie y cuyos polinomios están definidos, sus coeficientes están en el cuerpo. Entonces, en particular, estos son ejemplos de polinomios definidos sobre un cuerpo, así que es claramente un cuerpo de definición, pero en general un cuerpo de definición no tiene por qué servir como un cuerpo pegonal de definición. ¿Ya? ¿Ya? Pero, entonces lo otro que mencionaba, siempre, como dije, si yo tengo un cuerpo de definición de la superficie, ¿ya? Dije, bueno, no siempre tendría que ser un cuerpo pegonal de definición, ¿ya? Pero sí, lo que sí podemos hacer es, podemos calcular el cuerpo de móduli. Podría ocurrir que el cuerpo de móduli no sea un cuerpo de definición, pero siempre hay un cuerpo de definición que es o de grado, una extensión, o sea, o M es un cuerpo de definición, grado 1, o bien hay un cuerpo de definición que es una extensión cuadrática del cuerpo de móduli, ¿ya? Así es que de ahora en adelante me voy a considerar un cuerpo de definición de ese cualquiera, ¿ya? Cualquiera que ustedes tengan a la mano. Puedo escoger que ya sea el cuerpo de móduli, si es un cuerpo de definición, o lo podría suponer ya que es una extensión de grado 2 del cuerpo de móduli, si el cuerpo de móduli no es un cuerpo de definición. Entonces partimos con un cuerpo de definición. Y entonces lo que voy a mirar van a ser, bueno,
voy a coleccionar todos los cuerpos pegonales de definición que contengan al cuerpo K de definición que yo tengo. ¿Ya? Y ahora me pregunto, ¿cuál puede ser el menor grado de esos cuerpos pegonales de definición? ¿Ya? ¿Cuál es el menor grado? Entonces, vamos a algunos ejemplos para ver esto en concreto. A ver, si yo tomo una superficie de género más igual que 2, ahí sabemos que el grupo de automorfismo a lo más 84 factor de G menos 1. ¿Ya? Y hay ejemplos donde hay igualdad, que esas se llaman las curvas de Hurwitz. En género 2 no hay curva de Hurwitz. El primer género donde existe una curva de Hurwitz, o sea que hay igualdad, es en género 3. Y en ese caso hay una sola módulo biolomórfico. Y esa es la que quiero presentar en este ejemplo. Esa es la cuártica de Klein. Esta superficie se puede definir usando este polinomio. Si se fijan entonces, estoy tomando un polinomio en 3 variables con coeficientes en Q. Así es que aquí tenemos que Q, por construcción, es un cuerpo de definición. Y como el cuerpo de módulo y la intersección de todos los cuerpos de definición, no le queda más que el cuerpo de módulo sea Q. Entonces aquí tenemos que esta curva de la cuártica de Klein, tiene como la superficie género 3, estamos mirando aquí, tiene como cuerpo de Modri Q, y es además un cuerpo de definición. ¿Ya? El grupo de automorfismos es un grupo de orden 168 y algebraicamente isomorfo a PCL27. Ahora, entre todos esos automorfismos, admite un automorfismo de orden 7, cuyo cociente es la esfera con 3 puntos cónicos. Entonces, este es un ejemplo, este automorfismo de orden 7 es un ejemplo de un automorfismo 7-gonal. ¿Ya? Los 3 puntos siempre los puedo suponer, como el grupo de transformaciones de medio actúa triple transitivo, los puedo suponer que son el 0, el 1 y el infinito. ¿Ya? Por lo tanto, la curva sabemos que se puede escribir como un i a la p, i a la 7, y quedaba x a la algo por x menos 1 a la algo. Y en este caso se puede probar que esos algos, esos n que tenían los nj, son 2 y 1, ¿ya? Y tendríamos esta curva. Entonces aquí vemos que la superficie se puede definir pegonalmente de esa manera, y si miramos el polinomio que estamos mirando aquí, está definido sobre Q, por lo tanto, en este caso tenemos que Q, que es el cuerpo de Moduli, también es un cuerpo 7-gonal de definición, por lo tanto, la pregunta que teníamos anterior, usando ms como K, como el cuerpo de definición, es 1. Ahí tendríamos 1. Veamos otro ejemplo. Miremos esta superficie de género 2. Esta superficie de género 2 está definida por un polinomio con coeficiente en Q, entonces de la misma manera, el cuerpo de módulo es Q y es cuerpo de definición. En esta superficie de género 2 que acabamos de mirar aquí, tiene un grupo de automorfismos de orden 48. ¿Ya? Entre esos automorfismos de orden 48, por ejemplo, tenemos un automorfismo de orden 2, que es la involución hiperelíptica, y el cociente me va a dar entonces la esfera con 6 puntitos marcados de orden 2. Y en este ejemplo, los puntitos marcados de orden 2 son el infinito, el 0, el 1, el menos 1, el i y el menos i. ¿Ya? Entonces, si uno mira el modelito acá, este que está acá, olvídense el z, hagan z igual a 1 y queda esto, ¿no? I cuadrado igual x por x cuarta menos 1. Entonces, ahí tenemos una curva 2-gonal de definición, definida sobre Q. Entonces, en este ejemplo, tenemos entonces que el cuerpo de módulo Q es un cuerpo 2-gonal de definición. Por otro lado, esa misma superficie también admite un automorfismo de orden 3, que es trigonal, y la puedo representar por ese tipo de curva. Y en este ejemplo vemos, si hacen z igual a 1, me va a quedar i cubo igual x cuadrado menos 1 y x cuadrado menos este numerito, que esto vive en q de raíz de 3. ¿Ya? Y en este caso, lo que tendríamos es que para este ejemplo, Phi2, para este trigonal, este cuerpo q-gonal es q de raíz de 3. Entonces aquí tenemos que el q de raíz de 3 es una extensión de grado 2 del cuerpo de módulo. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde aumentó.
¿ya? Aumentó de 1 a 2. Entonces, esencialmente que el cuerpo de 2 gonal de definición aumente el grado en términos de sus cuerpos minimales de definición, en general. Y entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? El resultado es, tenemos una superficie de Riemann psíquica P-gonal, de genoma igual que 2, tenemos un automorfismo P-gonal, y tenemos un cuerpo K-gonal. Y recuerden que lo que ando buscando es buscar todos los cuerpos P-gonales de definición que contengan acá. Y estoy preocupando de, bueno, ¿cuál es la extensión que va a tener sobre K, la extensión, y el mínimo de esos valores? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, se puede encontrar tal cuerpo P-gonal de definición con un grado a lo más 2 veces P-1. Como le dije, si yo tomo el cuerpo de móduli, si el cuerpo de móduli fuera un cuerpo de definición, entonces lo podría usar como K y tendríamos entonces que existe un cuerpo P-gonal de definición, que es una extensión de grado a lo más 2P-1 de su cuerpo de móduli. Pero habían ejemplos donde el cuerpo de móduli no era un cuerpo de definición, pero sí podíamos encontrar un cuerpo K de definición, que fue una extensión de grado 2, y por lo tanto este resultado diría de que siempre existiría un cuerpo P-gonal de definición, que es una extensión de grado a lo más 4 veces P-1 del cuerpo de móduli. ¿Ya? Entonces esa es la cota. Fíjense de que si P fuera 2, entonces me queda 2, aquí, a lo más 2. Si P vale 3, a lo más 4. ¿Ya? Por otro lado, supongamos que también me dicen que no solamente la curva, la S está definida sobre K, sino que también la phi estuviera definida por una función racional sobre K. O bien que los exponentes fueran todos iguales en la curva esa que teníamos original. ¿Ya? Esto es equivalente a decir de que el ángulo de rotación de phi en cada punto fijo es el mismo. ¿Ya? El mismo valor de ramificación, el mismo valor de rotación. Entonces, el F se puede escoger siempre con una extensión de K de grado a lo más 2. ¿Ya? Entonces, mucho más concreto. ¿Ya? Veamos una observación aquí para el caso P igual 2. ¿Ya? Entonces, fíjense que en el caso P igual 2, esto está diciendo que a lo más 2 y a lo más 4 respecto al módulo. En el caso 2, ocurre que todos estos numeritos son igual a 1. Por lo tanto, a lo más 2. ¿No? Entonces, estamos bien, es lo mismo. Entonces, en el caso hiperelíptico, ¿qué pasa? En caso P igual 2, con esta condición, ¿qué es lo que se tiene? En el año 90, Mestre probó de que si el género de la superficie es par, entonces K, el cuerpo de definición, es un cuerpo dogonal de definición. ¿Ya? Entonces ahí siempre va a ocurrir ese numerito que andamos buscando, el mínimo es 1. En el año 2005, Bonnie Huggins, verificó lo siguiente. ¿Qué pasa para los géneros impares? Bueno, tomemos género impar. Si resulta de que el cociente del grupo de automorfismo por la involución hiperelíptica no es trivial ni es cíclico, ¿ya? Entonces, otra vez, vale el resultado de Mestre. Es decir, el mismo K me sirve como cuerpo dogonal de definición. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo cuando un cuerpo de definición es en realidad un cuerpo dogonal de definición. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si género impar y no estoy en esta situación? Entonces hay dos situaciones a considerar. Que el grupo de automorfismo sea nada más que la involución hiperelíptica o el cociente sea cíclico. En el año 2016, Mercier, Risenhalle y Sisling probaron de que si yo tengo el grupo de automorfismo es cíclico, no trivial, entonces siempre existe un cuerpo dogonal de definición que es extensión cuadrática, que es lo que estaríamos viendo también en el resultado para P igual 2, ¿no? Es eso. Pero aquí se está pidiendo esta condición. ¿Ya? Entonces, en nuestro resultado en particular estaría diciendo que para P igual 2 podemos eliminar esta restricción y considerar también el caso trivial y vale el mismo resultado. Y es eso
lo que quería contarles. Creo que estoy en los tiempos. Muchas gracias, Rubén. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo una curiosidad. La verdad, al inicio escuché un poco cortado, entonces no sé cuánto dijiste. Tenía curiosidad de cómo, ¿puede dar una idea de cómo se muestra que hay siempre un cuerpo de definición, que una extensión de grado a lo más 2G menos 2 del cuerpo de móduli? Esencialmente tú miras caso por caso. Primero, por ejemplo, si miras que el cociente por el grupo de automorfismos es de género 0, ¿ya? Se utiliza el hecho de que entonces, si yo tengo el cuerpo de módulo y la superficie, entonces el cociente de género 0, siempre puedo encontrar puntos racionales a lo más grado 2 del cuerpo de módulo, ¿sí? Ya. Y en el caso en que, por ejemplo, el cociente ahora dice, bueno, ¿qué pasa si el cociente es de género 1? Entonces hay que tener un poquito más de cuidado allí. ¿Y qué pasa si el cociente es de género mayor o igual que 2? Y ahí entonces viene toda una división de casos. Supongamos que el cociente es hiperelíptico, entonces muy parecido al trabajo con género 0, pero hay que distinguir dos casos cuando el género de la hiperelíptica cociente es par o impar. Sí, hay que analizar caso por caso y al final es el estudio de búsqueda de puntos racionales en el cociente. ¿Ya? Y entonces darse cuenta de que uno puede astutamente encontrar puntos racionales que son, o sea, son K racionales para un K que es de grado a lo más tanto del cuerpo que está definiendo abajo en el cociente. Pero es una cosa caso por caso y un poquito tediosa, pero igual se puede hacer. ¿Ya? Ya. Después, si quieres, te puedo mandar el artículo. Sí, gracias. Donde Muchas está gracias. es cálculo, ¿ya? No. Los detalles, ya. Caso a caso, sí. Entonces, el hecho que sea el grado del canónico es una casualidad. Sí, pero como digo, sí, es una de las cosas que me quedé, porque claro, ahí dice 2G menos 2, ¿sí? Claro. Es el grado de las diferenciales holomorfas, entonces, claro, ¿por qué? Claro. Gracias. ¿Hay más preguntas? Ya. Si no, bueno, muchas gracias, Rubén. Un No, gracias a aplauso ustedes. en remoto. Y bueno, esperamos que a futuro pueda venir de persona también. Sí, es mejor, es mucho más divertido hablar en pizarra que en estas cosas. De Eso. hecho, estamos preparados para invitarlo en persona, pero Sí, el problema es de fecha. Sí, ha sido Sí, complicada la mira, fecha. ya después de marzo podemos coordinar bien, pero tendría que ser así, algo así como viernes, ¿sí, no? Próximo Las semestre. clases las tengo hasta el jueves y cosas así, ¿no? Próximo Bueno, semestre podemos intentar. Sí, no, yo dispuesto a ir. De todas maneras, que ustedes organizan el encuentro Zona Sur este año que viene, ¿no? Sí. Así que ahí nos vamos a ver de todas maneras. Sí, de hecho, sí. Estamos organizando grande, sí. Así que ahí nos vamos a ver de todas maneras. Súper. Qué bueno. Gracias, profesor. Gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Chao a todos. Buen día a todos. Chao. Cuídense, chao. Chao, muchas gracias. Chao.